Hola, el día de hoy yo les voy a presentar mi tema, que es la alimentación en niños diagnosticados con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Mi nombre es Carla Gabriela de Nicolás Rangel y para mí es muy importante platicarles un poquito de este tema debido a que en la gran mayoría de las veces no se relaciona o se ha llegado a relacionar la alimentación con los trastornos del neurodesarrollo. Los padres no están de acuerdo en poder involucrar a la alimentación por lo que implica esta alimentación. Bueno, la introducción dice que el déficit de atención con hiperactividad es un cuadro sintomático de múltiples características. ¿Qué podemos entender por esto? Que ningún niño, al estar tratando los diferentes niños, nos vamos a encontrar con casos muy peculiares y diferentes entre sí. El trastorno por déficit de atención en el año 2013 fue incluido como parte de los trastornos del neurodesarrollo. Como parte de los trastornos del neurodesarrollo podemos encontrarlo el trastorno del espectro autista, que en el DSM-4, versión revisada, aparecen el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo y el trastorno del espectro autista como tal. Dentro de las características que vamos a encontrar con los niños con déficit de atención, son niños que parecen moverse como si tuvieran un motor integrado. Van a tener un movimiento excesivo, van a tener impulsibilidad, es decir, ellos no van a tener una característica de prever el peligro y sencillamente pueden aventar una piedra al aire sin medir el riesgo que implica poder descalabrar a la persona. Una atención dispersa, no pueden concentrarse, no atienden órdenes, tienen un alto grado para dificultad para atender a sus tareas, van a tener una variabilidad de respuestas. Eso significa que un día van a poder aprender totalmente las tablas de multiplicar y al día siguiente es como si no las hubieran aprendido y como si jamás en la vida hubieran visto que es una tabla de multiplicar. Emotividad, frecuentemente van a tener llanto, rabietas, persona, y al día siguiente puede convertirse en su némesis, en su archirrival. Al día siguiente van a tener una pobre dificultad visomotora, van a tener una dificultad para realizar tareas que impliquen una atención sostenida, como son escribir, calcar, recortar, dibujar. Dificultades para aprender tanto el área de matemáticas como el área de español. Les va a costar trabajo leer y memoria escasa. Van a olvidar las instrucciones, inclusive cuando una instrucción se les da en un momento y se les dice por qué no realizaron la tarea que te puse, van a decir a qué horas me la dijiste, no se van a acordar del momento ni del porque viven en el aquí y el ahora, y cuando un estímulo se les hace más importante, generalmente lo dejan y generalmente van a tender al fracaso. ¿Por qué tender al fracaso? Porque van a decir no puedo, yo no sé hacerlo, pon a alguien más, soy muy tonto, porque esos son los esquemas con los que se van quedando. Estos son solamente algunos de las características que nos vamos a encontrar con este tipo de niños. La prevalencia, según los datos del INEGI, abarcan que tenemos una población infantil entre 6 y 16 años de casi 33 millones de habitantes. 1.600.000 niños van a estar diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad, pero solamente el 8% se encuentra en tratamiento. Es decir, tenemos un 92% de niños que han sido diagnosticados, tienen las características, pero los padres no les han dado un seguimiento ni con el médico, neurólogo, ni con el psicólogo. Algunos investigadores han propuesto diferentes opciones de dieta, involucrando el área de nutrición. La primera es la dieta Findergor, que propone, están basadas en las aportaciones del Dr. Ben Findergor, que pensaba que la sintomatología era secundaria a ciertos aditivos que tenían los alimentos, como colorantes artificiales o algún tipo de edulcorante. Y decía, retirando estos alimentos, los niños van a tener una mejora significativa. Otro tipo de dieta es la dieta hipoalergénica, que propone identificar los alimentos que producen los síntomas alérgicos en los niños para disminuir su consumo. Estos alimentos se eliminan en un periodo de 3 a 4 semanas y después vamos viendo mejora
que tiene la supresión de estos alimentos. Otra dieta es la dieta de restricción de azúcares, en donde quitamos todos los alimentos que tienen azúcar añadida para ver cuáles son las mejoras o si disminuyen o no sus comportamientos de hiperactividad. Y una dieta que ha funcionado mucho, sobre todo en países como España y mediterráneos, es la dieta de los ácidos grasos. Se ha comprobado, inclusive aquí en México, que el añadir o el sugerir el consumo de omega 3 y omega 6, los niños tienen una mejora importante. Pero no solamente estos ácidos los encontramos en las pastillas que los médicos recetan a los niños, sino también los encontramos en el consumo de semillas como las almendras, los cacahuates, las nueces, el aguacate, el salmón y algunos ácidos de origen, algunos aceites de origen bueno como el aceite de lino. La metodología que se empleó fue en una investigación de campo en donde se asistía a un colegio, en donde observé en el momento del desayuno a los niños para ver cuáles eran los desayunos que predominaban dentro de las madres de familia que les mandaban a los niños, y me topé con que les daban jugos de cajita, alimentos ricos en azúcar, en azúcar añadida o en colorantes artificiales, y hice una entrevista con una de maestras para preguntarles si ellas notaban que cambiaba o no cambiaba los alimentos que los niños consumían, su conducta. Y se diseñó un instrumento de evaluación por Google Forms. Este instrumento de evaluación se compartió en un grupo de Facebook de madres con niños con TDA, que se llama Mundo TDA. A lo que me encontré fue que algunas madres de familia estaban muy conscientes de cuáles eran los cambios de conducta que se presentaban dentro de los niños. Por lo cual, el objetivo de la investigación era investigar la relación de los alimentos con el trastorno con déficit de atención con hiperactividad. La primera pregunta es: ¿desde cuándo su hijo ha sido diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad? Y la mayoría de las madres sugiere que ha sido detectado desde antes de los 6 años. Esto es un 73.3%. Según el D5, sugiere que no se puede diagnosticar a un niño con déficit de atención antes de los 6 años. Sin embargo, algunos de estos niños ya presentaban estas características a esta edad. El 17% sugiere que fue después de los 8 años y solamente un 9% sugiere que fue después de los 10 años. Se investiga si ha tenido algún tipo o han visto alguna relación entre los alimentos que consuman y el cambio de carácter. El 47% dice que ocasionalmente lo ha visto, el 31% dice que nunca se ha percatado que realmente haya ocurrido este cambio de carácter, y el 16% sugiere que frecuentemente, de acuerdo a los alimentos que consumen, ha notado algún cambio de carácter. El 5% de los refiere que siempre que consume determinado tipo de alimentos, de los niños. Las veces que los niños han consumido azúcares procesados son el 68% una vez al día, el 23% sugiere más de 3 veces al día, y solamente el 8% sugiere más de 3 veces al día. Esto es bien importante porque las madres generalmente están conscientes si consumen alimentos ricos en azúcares, en juguitos o algún tipo de dulce que puede ocasionar un cambio dentro de las dosis sugeridas de azúcar diarias. Con regularidad, consume su hijo algún tipo de alimentos que contengan colores artificiales. El 62% sugiere que ocasionalmente los consume, el 30% sugiere que frecuentemente lo consumen, y el resto dice que siempre consumen este tipo de alimentos. Aquí es bien importante porque tenemos que hacer conciencia de la lectura de etiquetas tanto en las madres de familia como en los niños. En este punto es bien importante enseñar a los niños a ver si contienen alto contenido de azúcar o poco contenido de azúcar, y no solamente a los niños que se encuentran en esta condición, sino también para evitar en un futuro riesgo algún tipo de obesidad dentro de nuestra población. La siguiente pregunta decía: señala la frecuencia
en que su conducta cambia una vez que ha consumido alimentos que contengan colores artificiales. El 36% de las mamás nos dice que a veces su conducta cambia, el 27% dice que no tiene nada que ver el consumo de colorantes artificiales con los cambios de conducta, el 17% dice que casi siempre, el 14% dice que no es muy significativo los cambios de conducta que se dan y solamente el 4.2% dice que siempre que se consumen colorantes artificiales, las conductas de los niños cambian. Dentro de las visitas al doctor se les ha recomendado cambiar su dieta. El 66.3% de las madres sugiere que los médicos no les dan su cambio de dieta y el 29.1% de las madres sugiere que sí, los médicos les han sugerido un cambio de dieta para poder beneficiar a los niños con esta población. 2 de las madres encuestadas conocían que no referían que no conocían algún estudio que validara estos cambios de conducta con los alimentos, por lo cual se les comentó la pertinencia de los estudios realizados por algunos médicos del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, en donde sí relacionan los alimentos con el cambio de conducta. Y es bien importante de alguna manera hacer saber a las madres cuáles son los cambios de conducta que se dan con el consumo de determinados alimentos. En las visitas al doctor les han recomendado el consumo de ácidos grasos, como omegas 3 o 6, el 62% de las madres refiere que no ha habido ninguna sugerencia por parte de los médicos de este consumo de alimentos y el 30% sugiere que sí les han pedido incluir este tipo de alimentos en la ingesta diaria en los niños. Por lo tanto, podemos sugerir que es bien importante que los médicos de alguna manera hagan equipo con otro tipo de profesionistas para poder llegar a una dieta acertada con los niños. ¿Con qué frecuencia alimentos no elaborados en casa? El 77% de las madres refiere que ocasionalmente comen fuera de casa, el 11% refiere que frecuentemente consumen alimentos fuera de casa, el 5% de los cuales, y un 5% dice que siempre consumen fuera de casa y un 3% dice que no consume productos fuera de casa. Esto es bien importante porque al consumir productos fuera de casa no podemos saber qué alimentos realmente puedan causar alguna alergia o están afectando las conductas de los niños. Esta pregunta es bien importante. Si las madres han detectado algún tipo de alergia alimentaria, el 88% de las madres refiere que no ha detectado ningún tipo de alergia alimentaria. Sin embargo, el 10.5% de las madres refiere que sí ha detectado algún tipo de alergia alimentaria. Por lo tanto, se les pregunta cuál ha sido la alergia alimentaria que más se ha dado, que más se ha consumido. Dentro de las alergias que detectaron ha sido a la caseína, que es la proteína de la leche, el queso amarillo, pollo, plátano y todas las cosas que hacen que trabaje más su hígado, el chocolate, la fresa, alimentos con colorantes, colorante azul, gluten, lactosa, fresas y otro tipo de alimentos sumamente alergénicos. Por lo tanto, dentro de las conclusiones que sacamos de esta investigación es realizar una adaptación de los estudios que han realizado en otros países a México para adaptarnos al tipo de dieta que tenemos nosotros y poder tener algunas mejoras con los niños, a proporcionar información a los padres de familia acerca de los beneficios de un cambio de alimentación con los niños y realizar un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Esto significa involucrar tanto a los profesores de los colegios, al médico tratante, a los psicólogos y a un nutriólogo y a los padres de familia para poder potencializar esas habilidades en los niños y poder hacer que ellos empiecen a involucrar en una mejora continua en la ingesta de alimentos y proporcionar información veraz y oportuna del consumo de verduras y de alimentos que pueden beneficiar a estos niños. Dentro de la bibliografía que se consultó fue la guía de trabajo sobre la práctica clínica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños y adolescentes, emitido por el Hospital San Juan de Dios en Cataluña, la guía para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en donde sugieren los cambios de alimentos de la revista Medicina Naturista, el